6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, por fin es viernes, es 8 de agosto y hoy entran en vigor las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Hoy se cumple ese ultimátum que dio Donald Trump a Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense asegura haber hecho grandes avances con Moscú y planea reunirse con el presidente ruso y con Zelensky. Y hay muchas posibilidades de que podamos poner fin a esta etapa, poner fin al final de ese camino. Ese camino fue largo y sigue siendo largo, pero hay muchas posibilidades de que muy pronto haya un encuentro. El Kremlin confirma esa reunión, dice que sí, que habrá reunión, pero solo con Trump, y asegura que ambos mandatarios se van a ver en muy pocos días, sin desvelar la fecha de ese encuentro, en el que tampoco estarán presentes la Unión Europea y que se podría celebrar, según Putin, en Emiratos Árabes Unidos. Tenemos muchos amigos que están dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo, porque uno de nuestros amigos, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, creo que lo decidiremos, pero sería uno de los lugares adecuados, muy adecuado. Ambas partes mostraron interés. Lo que se dijo allí en el primer mensaje ya no es menos. Ya he dicho en varias ocasiones que en general no tengo nada en contra, es posible, pero para ello deben crearse ciertas condiciones, y cuando la creación de tales condiciones es urgente, por ahora es fácil. Mientras tanto, y tras la entrada en vigor de los aranceles recíprocos en el día de ayer a países como la India o Brasil, que van a soportar unas tarifas del 50%, continúan las negociaciones comerciales con otros gobiernos, y con China ahora en el punto de mira. El secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick no descarta que Washington imponga más aranceles a Pekín por comprar petróleo a Rusia, pero no cierra la puerta a que se pueda extender la tregua arancelaria más allá del próximo martes. Sí, lo creo. Creo que dejaremos que el equipo comercial y el presidente tomen esas decisiones, pero parece probable que lleguen a un acuerdo y lo prorroguen otros 90 días, pero lo dejaré en manos de ese equipo. En marcha está también el arancel del 15% a la Unión Europea, con la duda de si Trump irá un paso más allá tras amenazar con más aranceles si Bruselas no invierte 600.000 millones en Estados Unidos. Desde la Comisión, su portavoz Olof Gil confía en que la sangre no llega al río y dice que lo firmado está. Tenemos muy claro cuáles son los compromisos que se han asumido y cuáles no como parte de nuestro acuerdo con los Estados Unidos. En lo que respecta a los compromisos de los Estados Unidos con la Unión Europea, tenemos un compromiso de un límite máximo arancelario general del 15%. Esto abarca todos los productos y es el único acuerdo que Estados Unidos ha firmado con cualquier socio que no acumula los tipos sobre los aranceles de nación más favorecida existentes. Y desde Suiza buscan también soluciones para hacer frente al impacto de los aranceles del 39% impuestos por Estados Unidos, que van a afectar a productos como el chocolate, el queso o los relojes de lujo. La presidenta del país, la presidenta suiza, se muestra a favor de negociar con Estados Unidos y descarta tomar medidas de represalia. El Consejo Federal continuará, por supuesto, con sus esfuerzos para mejorar la situación de los aranceles aduaneros. Seguirá negociando para obtener un resultado en un plazo razonable, pero la decisión final recae en el presidente americano. En los mercados pendientes, cómo no, de esta negociación arancelaria. La noticia esta mañana la tenemos en el índice Topix de Japón, que supera la marca de los 3.000 puntos y que se sitúa en máximos históricos después de que el negociador comercial japonés, Akazawa, asegure que Estados Unidos va a reembolsar lo cobrado por error por esos aranceles. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Akazawa afirma que Estados Unidos devolverá cualquier impuesto excesivo recaudado por error y enmendará una orden ejecutiva presidencial
para eliminar los aranceles superpuestos sobre los productos japoneses. En las discusiones que ha mantenido Howard Lutnick y Scott Bessent, el negociador ha instado a los dos a que los aranceles del 15% no se apliquen a productos como la carne de res. De momento no hay comentarios desde la Casa Blanca, pero otra de las claves de la negociación sería que los automóviles japoneses bajen del arancel actual del 27,5% al 15%. De esto se ha beneficiado el índice Topix, que también se dispara gracias a los magníficos resultados empresariales, entre otros los de SoftBank. La compañía ahora mismo sube un 11% en la bolsa de Tokio, está en máximos históricos de 5 años gracias al crecimiento de su fondo de capital de riesgo Vision Fund y a las inversiones que ha hecho en el campo de la IA, donde forma parte del proyecto Stargate y lidera la ronda de financiación de OpenAI de $40.000 millones. Es la primera vez en 4 años que la compañía no reporta pérdidas en el primer trimestre. En el mismo periodo del año pasado registró pérdidas netas de 1.120 millones de euros, mientras que en estos 3 meses ha cosechado un beneficio neto de 2.460 millones de euros. Pues sube la bolsa japonesa, sube el Topix con ese máximo histórico, subida también para el Nikkei, supera esas ganancias. Ahora mismo el 2% lo tenemos en 41.884 puntos. Allí en Asia tenemos también números verdes para la bolsa de Shanghái, subiendo un 0,08%, recortando el Hansen de Hong Kong un 0,9% y bajando también el Kospi en Corea del Sur un 0,7%. Anoche tuvimos signo mixto en Wall Street, mientras los inversores debaten si la Fed va a bajar tipos en su próxima reunión, tal y como hizo ayer el Banco de Inglaterra. Ojo, porque el último informe de JP Morgan apuesta ahora porque habrá más bajadas de tipos en Estados Unidos este año de la prevista. En concreto, los economistas de JP Morgan creen que la Fed va a aplicar 3 recortes de 25 puntos básicos a partir del mes de septiembre. Recordemos que su anterior estimación hablaba de un solo recorte una vez más este año y que sería en el mes de septiembre. Así que esa es otra novedad con la que despiertan los mercados esta mañana y que anima al optimismo en las bolsas. JP Morgan apostando por 3 recortes de tipos este año en Estados Unidos. Futuros que vienen esta mañana en verde. Futuros en Estados Unidos con avances del 0,2%, subiendo también aquí los futuros europeos un 0,2%. Pendientes de los bancos centrales, el euro que se deprecia ligeramente hoy frente al dólar, cae hasta 1,1660 dólares, sin pocos movimientos también en la paridad entre el dólar y el yen, y en el mercado de materias primas lo que nos encontramos esta mañana son caídas ligeras de en torno a 0,1-0,2 para los futuros del petróleo. Está por debajo de la barrera de $67 el petróleo West Texas. En el mercado de bonos, calma, tranquilidad. El bono estadounidense a 10 años en el 4,24%, el español a 10 años en el 3,2%, el Bund que arranca hoy en el 2,63%, con una bolsa española que vuelve a abrir esta mañana, que abre esta mañana, mejor dicho, por encima de los 14.600 puntos, que ayer volvía a subir, lo hacía un 1% y que cerraban máximos de 17 años por tercer día consecutivo. Hoy van a volver a ser protagonistas de nuevo el BBVA y el Banco Sabadell, porque tras aprobarse la venta por parte del Sabadell de su filial británica TSB y el reparto de ese megadividendo de 2.500 millones de euros a sus accionistas, ahora la entidad que preside Carlos Torres, el BBVA, va a revisar al alza los riesgos de la OPA y no descarta, ojo, renunciar a ella. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días. Ayer el banco presidido por Carlos Torres remitía a la CNMV una información en la que asegura estar revisando las sinergias de costes operativos y de financiación. Y es que si la OPA sobre el Sabadell sigue adelante, el BBVA reconoce que quizás no pueda garantizar la consecución de todos los beneficios previstos, como la reducción de costes o las sinergias de financiación, que inicialmente, recordamos, se calcularon en 850 millones de euros, una cifra considerada muy optimista desde el banco que lidera Josep Oliu. También admite el BBVA que durante los 15 meses que lleva en marcha el proceso han surgido impactos negativos y destaca la condición impuesta por el Ejecutivo de Sánchez de mantener una gestión independiente en ambas entidades. Tras los acuerdos que se adoptaron en la Junta de Accionistas del Sabadell, la entidad vasca reitera que con el visto bueno de la CNMV podría dar marcha atrás y retirar de la mesa la OPA, o bien también mantenerla, aunque según el documento el BBVA sigue interesado en que la fusión siga adelante y su intención es promoverla lo antes posible
a pesar de que la exigencia del Consejo de Ministros retrasaría la puesta en marcha de esas sinergias previstas. Ayer BBVA terminaba la sesión con una subida del 1,7%, impulsada además por una mejora de recomendación y de precio objetivo de Barclays, mientras que el Sabadell sumaba un 1,4%, con los inversores muy atentos a esa evolución del canje de acciones propuesto en la OPA de BBVA. Pendientes de los mercados y pendientes también de la geopolítica en un viernes en el que Israel se prepara para tomar el control de la Franja de Gaza. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Netanyahu plantea tomar ese control de Gaza por seguridad, dice, y propone además un gobierno de transición árabe. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado que Israel no anexionará la Franja de Gaza, pero tomará el control del enclave palestino por seguridad y cederá más tarde, dice su administración, en manos ahora de ese movimiento de resistencia islámica, un gobierno de transición liderado por las fuerzas árabes. En una entrevista en exclusiva en la Fox News, precisamente Netanyahu ha hablado de estas condiciones. Primero, eliminar a Hamas como poder gobernante y militar en Gaza. De lo contrario, no habrá futuro para nadie y tendremos muchos más secuestros y muchos más rehenes. Segundo, lograr la liberación de todos nuestros rehenes. Y tercero, asegurarnos de que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. Mientras desde Hamas dicen que las declaraciones de Netanyahu revelan los motivos de su retirada de las negociaciones, y también Naciones Unidas se opone firmemente a cualquier escalada del conflicto dentro de la Franja de Gaza. También les contamos, entre otros asuntos, cómo Alemania extiende los controles migratorios en las fronteras y apuesta por acelerar las deportaciones. El ministro de Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha asegurado que van a extender los controles migratorios en las fronteras del país en un intento por acelerar las deportaciones de aquellos que tratan de acceder al territorio alemán de forma ilegal. Estas medidas han suscitado ya críticas por parte de varios países europeos, dado que Alemania forma parte de ese espacio Schengen y, por lo tanto, según este acuerdo, deberían mantener sus fronteras abiertas a otros países firmantes de dicho acuerdo. También es asunto destacado, noticia, cómo han sido detenidos en Reino Unido los primeros migrantes en cruzar el canal tras la entrada en vigor del acuerdo con Francia. Estas primeras detenciones se producen después de que varios migrantes llegaran el miércoles al sur del puerto de Dover. Según el ministro británico, los arrestos se van a mantener y los migrantes permanecerán bajo la custodia hasta que sean devueltos a Francia. Para el presidente francés, Emmanuel Macron, tanto para el presidente como para el primer ministro británico, destacan que el objetivo es mejorar la cooperación entre ambos países para desmantelar las redes de tráfico de personas, atacando las causas profundas de la inmigración ilegal. Y desde Brasil, la defensa de Bolsonaro ha recurrido al arresto domiciliario y niega ese incumplimiento de las medidas cautelares. Lo ha hecho en las últimas horas, como esa supuesta responsabilidad, esas medidas cautelares que llegan de esa supuesta responsabilidad de la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa judicial en su contra por el golpe de Bolsonaro. Más noticias. Hablamos de Trump porque ha pedido la dimisión inmediata del consejero delegado de Intel por conflicto de intereses. El presidente estadounidense ha acusado al jefe de la tecnológica de relaciones con empresas chinas vinculadas al ejército. El presidente no solo ha sugerido el conflicto de intereses, también ha planteado dudas sobre esa viabilidad de la firma, que la semana pasada presentó unos malos resultados del segundo trimestre del año. La intervención de Donald Trump agrava también esos desafíos para una empresa que teóricamente está llamada a impulsar la recuperación de la industria estadounidense de los semiconductores. También es noticia, les contamos cómo las autoridades de Tailandia y Camboya van a firmar hoy un acuerdo en Malasia por el que fijan 13 puntos para consolidar un estricto alto el fuego entre las partes en la zona fronteriza en disputa, una medida que ha sido alabada por altos cargos de ambos países y que busca poner fin a los enfrentamientos registrados el pasado mes de julio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acoge este acuerdo con satisfacción, que consolida, dice, ese alto el fuego y establece un mecanismo de observación desde la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y también les contamos cómo va a ser noticia con Armenia y Azerbaiyán para firmar precisamente hoy un acuerdo de paz en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos va a recibir a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para
firmar ese acuerdo que pondría fin a un conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur. También, de regreso a nuestro país, aquí en casa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, cumple este viernes su primer año de legislatura desde que fue investido el pasado 8 de agosto en el Parlamento con el apoyo del Partido Socialista, de Esquerra Republicana y también del Ecomún. Llega este primer aniversario con la financiación en el centro de la atención, la aplicación de la ley de la amnistía y también la elaboración de proyecto de presupuestos del año 2026 como principales retos. Y asunto también destacado para hoy, como el Partido Popular ha pedido la comparecencia de Óscar Puente en el Congreso y en el Senado por ese caos ferroviario. El Partido Popular ha registrado una petición para que comparezca el ministro Óscar Puente, tanto en el Senado como en el Congreso, para que dé explicaciones de lo que consideran el caos ferroviario. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé un día inestable, poco nuboso, con niebla y brumas matinales en el norte de Galicia, Asturias y Rías Baixas. Por la tarde, nubosidad en el interior con tormentas y chubascos en zonas montañosas del sur y este que podrían ser fuertes en el sistema ibérico y la Bética central. Intervalos de nubes medias y altas en Baleares, también en el norte de Canarias, con calima ligera posible en ambos archipiélagos y en la península. Las temperaturas máximas en ascenso en el noreste y Canarias bajan en Galicia y el sur peninsular. Se superarán los 36 grados en muchas zonas, llegando a 40 en el sur y nordeste. Las mínimas con ligeras bajadas en el Mediterráneo y subidas en el resto, sin bajar de 20 grados e incluso de 25 en zonas del sur y nordeste. En la península de Baleares, vientos flojos y moderados y alisios fuertes en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Hoy, en Capital Intereconomía... Tendremos a partir de las 8:15 de la mañana tertulia capital con David Enche, con Fernando Gómez Calcerrada y con José Ramón Álvarez. Analizaremos las claves de los mercados en esta última sesión de la semana con Juan Gómez Bada y con Iván Sanfélix de Renta 4 Banco, Juan Gómez Bada de Avantage Fan, también con José María Lerma. Y a partir de las 9:30 tenemos consultorio de bolsa y nos va a acompañar Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. 7:18, vamos a mirar a los mercados que vienen subiendo de manera generalizada en esta última sesión de la semana. Tenemos en verde a los futuros, tenemos en verde a la mayoría de plazas asiáticas, destacando sobre todo las subidas en Japón, y la novedad, se la contábamos ahora, es ese cambio de opinión de JP Morgan, que ha pasado de anticipar un recorte de tipos en Estados Unidos a apostar por 4 bajadas de tipos por parte de la Fed
consecutivas. Dice que el organismo que preside Jerome Powell va a aplicar recortes de tasas en sus próximas 4 reuniones. Quedan 3 este año, así que tendríamos 3 bajadas de 25 puntos básicos cada una a partir del mes de septiembre hasta final de año en Estados Unidos. Es lo que prevé el último informe de JP Morgan. Mercados que miran a los bancos centrales. Ayer tuvimos Banco de Inglaterra, que miran también a las negociaciones arancelarias y a la geopolítica, pendientes de lo que pueda pasar en la Franja de Gaza y también de la guerra en Ucrania. Hoy termina el plazo de ese ultimátum, como les contábamos, y entrarían en vigor las sanciones de Estados Unidos. Un mercado que despierta hoy con el dólar subiendo frente al yen, un 0,13% hasta 147,26 unidades. Dólar que sube también un 0,1% frente al euro, 1,1650 está la paridad, y con un petróleo que sigue cayendo. Recorte para el futuro del West Texas ahora mismo del 0,2% hasta los $63,74, bajando también el futuro del Brent un 0,14% hasta los 66,34. En el mercado de bonos tenemos la rentabilidad del estadounidense a 10 años en el 4,24%. Vámonos a la renta variable, futuros en Europa, a poquito más de hora y media para que comience la sesión. Aquí en el viejo continente, ¿cómo vienen, Paloma Arnaldos, esos futuros? Pues vienen en positivo, con subidas bastante moderadas si lo comparamos con lo que han hecho los índices europeos en los pasados días. Tenemos el futuro del DAX subiendo un 0,20, 0,17 arriba el del FTSE británico, futuro de la bolsa parisina subiendo un 0,13% y el del Eurostock subiendo un 0,26. Futuros americanos, futuros en Wall Street. Hugo Alonso, buenos días, ¿cómo vienen? Buenos días, pues los futuros americanos vienen al alza, el Dow Jones subiendo un 0,18%, el S&P 500 arriba un 0,25% y el Nasdaq 100 subiendo un 0,24%. 7:20 de la mañana, empezamos mirando a Asia. Donde tenemos a los índices subiendo, sobre todo en Japón, con ese Topix en máximos históricos. ¿Cómo lo tenemos ahora mismo, Roberto? Pues ahora mismo está con una subida del 1,35% y se coloca por encima de esa barrera de los 3.000 puntos, 3.028. También tenemos subida para el Nikkei de Tokio del 2%. Shanghái opera plano, pero también en positivo con un alza del 0,07. El Hansen es la más perjudicada dentro de las bolsas asiáticas con una bajada del 0,87. Y también cae el Kospi coreano con un descenso del 0,76. Pues empezamos mirando a Japón. Subida para las acciones japonesas. Suben las empresas de semiconductores, suben también las automovilísticas. El motivo es la relajación arancelaria. Dice Japón que Estados Unidos va a devolver lo cobrado por error por los aranceles. El negociador comercial nipón Ryosei Akazawa asegura que Washington ha acordado corregir lo que llamó un error lamentable y afirma que el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha prometido garantizar que no se acumulen aranceles. Ahora se trata de aclarar esta situación comercial, ya que desde Japón creían que los aranceles ya eran solo del 15% y varios medios apuntaban a que se sumarían a las tarifas existentes. A pesar de que no ha habido respuesta del Departamento de Comercio y del Tesoro, las bolsas japonesas celebran esta aclaración. El índice Topix supera la barrera de los 3.000 puntos y se encuentra en máximos históricos, impulsado por el rendimiento de los semiconductores y también por los grandes resultados de compañías como SoftBank, quien por primera vez en 5 años registra beneficios en el primer trimestre gracias al rendimiento de su cartera de riesgo Vision Fund y a sus inversiones en inteligencia artificial. Sus títulos ahora mismo suben en la bolsa de Tokio un 11,43%. Vamos a buscar protagonistas empresariales en Asia. Miramos a Nintendo y a Toyota, que están liderando las subidas dentro de la bolsa japonesa, impulsando los índices. La compañía de videoconsolas tuvo ayer el evento Indie World, donde desveló anuncios de videojuegos de producción más independiente que llegarán para su consola Switch 2. Sus títulos suben ahora mismo un 4,73%. También sube Toyota un 3,82%, a pesar de que sus resultados no fueron buenos. Sus resultados cotizan hoy, su beneficio baja un 37% y reduce previsiones por los aranceles de Trump. Bueno, pues dentro del sector automovilístico también se beneficia Honda de esa relajación arancelaria en Japón. Tenemos a los títulos de la compañía con subidas superiores al 3%. Nos vamos a Taiwán, donde las autoridades están investigando a 16 compañías chinas por presunta captación de profesionales de esta tecnología. Según fuentes oficiales, esta investigación se encuentra dentro de la estrategia de proteger su industria de semiconductores. Taiwán asegura que estas empresas chinas
operaban de forma ilegal. Una de las empresas que está en el punto de mira es Victory Giant Technology, que es proveedora de Nvidia y de la que el gobierno taiwanés asegura que establecía oficinas privadas para captar personal especializado. Y Semiconductor Manufacturing International Corporation asegura que los aranceles estadounidenses no han provocado el aterrizaje duro de la compañía. La empresa confía ahora en la demanda interna para mantener su capacidad de producción. El codirector ejecutivo del fabricante de chips, Zhao Haoyun, asegura que esperan un impacto menor en los aranceles del 100% a los chips gracias a los planes de contingencia hechos por la empresa después de los gravámenes de abril. Zhao afirma que después de estos últimos meses todos han acumulado suficiente inventario para este año y el próximo, o han encontrado otros proveedores. Sus títulos caen en la bolsa de Hong Kong un 5,47%. En el mercado americano, Wall Street cerraba ayer la sesión con signo mixto, Dow Jones bajando un 0,51%, S&P 500 caídas del 0,08%, el Nasdaq con subida sugó del 0,35%. El foco el jueves estuvo puesto en los datos semanales de paro, que han subido más de lo esperado, hasta los 226.000 peticiones semanales de desempleo frente a las previsiones de 221.000. Protagonistas empresariales. Empezamos con Intel. Se desplomó ayer en bolsa más de un 3% después de que Donald Trump la dimisión con carácter inmediato de su consejero delegado de Lip Bu Tan. El presidente americano, de hecho, considera que el ejecutivo se encontraría en una situación de conflictos de intereses. También con grandes caídas Eli Lilly, que presentó resultados el día de ayer. Los ingresos crecieron un 38% interanual. La previsión de ingresos también para todo el año se elevó a 62.000 millones. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento de a futuro no convencieron a los inversores y el valor bajó más de un 14%. Otra caída, la del Ralph Lauren, de más del 6%, a pesar de que haya incrementado su beneficio en más de un 30% sobre el primer trimestre. Vamos con más protagonistas empresariales. Meta ha recurrido al gigante estadounidense de bonos Pinco y al gestor de activos alternativos Blue Owl Capital. Esto para encabezar una financiación de 29.000 millones de dólares para la expansión de su centro de datos en la zona rural de Luisiana. La compañía sube un 0,22% después del cierre. Paramount Global y Skydance Media completaron el jueves su fusión por 8.400 millones de dólares. También Apple ayer cotizó un 3,17% en positivo después de que el día anterior anunciara el incremento en 600.000 millones de dólares de su inversión en Estados Unidos. La agenda viene tranquila hoy. ¿Alguna cosa a tener en cuenta en Estados Unidos, Hugo? Pues sí, hoy conoceremos las posiciones netas especulativas de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, y en cuanto a los resultados empresariales, Under Armour y la cadena de comida rápida Wendy's presentarán sus cuentas. 7:27 de la mañana, miramos a la bolsa española y miramos sobre todo a nuestro IBEX 35, Paloma, que suma y sigue, que continúa su escalada y que ayer se quedaba al borde de conquistar los 14.700 puntos en una sesión que terminó en verde, que fue alcista para todas las plazas europeas. Así es, ayer nuestro selectivo subía un 1,06%, eran 14.690 enteros. Renueva máximos anuales el IBEX, lo hace por tercer día consecutivo y mantiene su nivel más alto desde el año 2008. Las esperanzas sobre Ucrania y las exenciones arancelarias daban impulso a los valores cíclicos claves dentro del IBEX 35, que volvían a liderar los avances del selectivo. Destacaba ArcelorMittal con una subida del 4,4%, uno de los valores señalados por los analistas entre los más beneficiados por un alto el fuego en Ucrania. También alzas en Acerinox del 3,3% y las constructoras ACS y SACIR con subidas superiores a los 2 puntos porcentuales. En el sector financiero, Santander era el mejor de la sesión, arriba un 2,2%, aunque el protagonista era BBVA. Se revalorizaba un 1,7% después de que Barclays emitiera una doble mejora para la entidad, tanto de recomendación como de valoración. Su nuevo precio objetivo, además, representa un nuevo techo en las valoraciones bursátiles sobre la entidad que preside Carlos Torres. En cuanto a los valores menos cíclicos, fueron los rezagados en la jornada. Endesa cae un 0,8%, Redella un 0,96% y Telefónica registraba un descenso del 0,58%, aunque el gran perjudicado de la jornada era Indra. Se dejaba un 3,2% en una sesión adversa para el sector defensivo
europeo tras la publicación de los resultados de Rheinmetall. Es que la alemana Rheinmetall se desplomó ayer en bolsa un 8% tras presentar resultados, tras confesarse ante el mercado. Sesión marcada, además, la de este jueves, por la publicación de cuentas en Europa y por el recorte de tipos esperado del Banco de Inglaterra. En página de resultados hubo también correcciones importantes para Deutsche Telekom, se dejaba casi un 5%, mientras que las cuentas de Siemens sí que gustaban, los títulos cerraban con una subida del 3,7%. Veíamos al DAX alemán en la jornada de este jueves por encima de los 24.000 puntos, cerraba cerca de sus máximos históricos, subiendo un 1,1%. París y Milán se revalorizaban un punto porcentual y se desmarcaba Londres, que cedía un 0,69 rezagado a pesar de esa rebaja de tipos en Reino Unido. División en el seno del Banco de Inglaterra que enfriaba las opciones de nuevos recortes. Dice el gobernador Andrew Bailey que ha sido una decisión finalmente equilibrada, que los tipos de interés siguen en una senda de bajadas, pero que cualquier futuro recorte se tendrá que hacer gradualmente y dice con mucho cuidado. Además, destacaba el banquero que su voto no estuvo motivado por una preocupación sobre el riesgo de recesión. En la agenda de hoy, ¿qué nos encontramos en Europa, Paloma? Pues tenemos pocas referencias, estaremos pendientes de los bancos aquí en España, del BBVA y del Sabadell. Ayer el banco que presidía Carlos Torres remitía a la CNMV una información en la que asegura estar revisando las sinergias de costes operativos y de financiación y no descarta la posibilidad de renunciar a la OPA sobre el Sabadell. Terminaremos la semana mirando a Francia, se va a publicar la tasa de desempleo del segundo trimestre. En el segundo trimestre se situaba en el 7,4% y pendientes de la alemana ThyssenKrupp, porque el grupo industrial somete a sus accionistas en Junta General Extraordinaria a la escisión del negocio naval Marine System. Pues dicho y hecho, porque acabamos de conocer, Paloma, esa tasa de desempleo hace exactamente 5 segundos en Francia, 7,5%, como contabas, venimos de un 7,4% en el trimestre anterior, así que es una subida de una décima, ese 7,5% en línea con lo que esperaba el mercado. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta el 60% de descuento en una selección de productos de Puma y Under Armour. Y hasta un 50% en una selección de Nike y Adidas. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Medina del Campo mantiene el esplendor de los siglos XV y XVI con su tradicional Semana Renacentista. Del 14 al 21 de agosto descubre unas calles llenas de ambiente, disfruta nuestras recreaciones históricas con 4.000 figurantes, acompaña a los personajes ilustres que reviven el pasado de una villa que hoy desprende modernidad. Medina del Campo, a un paso de Madrid y de tantos lugares. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. El primer análisis de la mañana. Las 7:32 minutos de la mañana, ya hemos contado todo lo que está pasando en los mercados con esa última hora, esa tasa de desempleo en Francia, 7,5%, que va a ser una de las referencias que llevarse hoy a la boca en Europa, y poco hoy que llevarse a la boca, y muy pendientes de los bancos centrales y de las previsiones, de las apuestas. Les contamos la de JP Morgan, ahora enseguida lo vamos a analizar, que apuesta por 3 recortes de tipos este año en Estados Unidos. Claves del día, análisis, hoy con Juan Gómez Bada, que es asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado de saludarte. Oye, empiezo mirando, si te parece, Asia, que es lo más inmediato, lo que está generando ya noticia, lo que está generando información, y ahí tenemos a la bolsa japonesa, el Topix en máximos, por encima de 3.000 puntos, por primera vez, está sentando muy bien al ánimo inversor allí, esa noticia de que Estados Unidos va a devolver lo cobrado por los aranceles. ¿Cómo estás, más allá de ese dato y de esa noticia de hoy,
¿Cómo está la bolsa japonesa? No sé si la tenéis en el punto de mira, si estáis invertidos o la tenéis como posibilidad de inversión. Ahí con el Banco de Japón también a la espera de si hay movimiento o no de fichas. En este caso hablaríamos de subida de tipos a la vuelta de verano. Pues la verdad es que en Avantage Fund no tiene inversión actualmente en Japón. Es algo que podría tener, pero vamos, no es donde tengamos ahora pues, ninguna compañía de las que están en cartera. Y bueno, lo vemos como un mercado que a nivel bursátil pues no cambia con mucho la película respecto al resto. Es cierto, el Topix está en máximo, pero también lo están el S&P 500 o el Eurostock 50. Bueno, las bolsas por inflación, por políticas fiscales muy expansivas, están todas en máximos o cerca. Bueno, no es no cambia mucho. Allí están pues por primera vez rompiendo desde pues en los últimos 3 años tiene una inflación continuada y sostenida, algo que no habían tenido. Les alejan los temores de inflación y quieren salir de la zona de tipos cero, que no es muy positiva para la economía. Entonces, bueno, si se va normalizando su economía, eso podría ser positivo. Cerramos una semana positiva en general para las bolsas, como mencionabas ahora en esos máximos aquí en la bolsa española. Luego te pregunto por ella, el Eurostock, el S&P 500, la bolsa japonesa. En una semana en la que hemos visto una nueva amenaza arancelaria de Donald Trump, con aranceles importantes, duros, a países como la India o como Brasil, también con China en el foco y esa posible nueva amenaza de ampliar los aranceles, elevarlos si sigue comprando petróleo a Rusia. ¿Por qué no se nota el impacto de esta guerra, esa tensión comercial ya en los mercados? ¿O sí se ha notado, si habéis notado vosotros, Juan, en algún activo que se ha visto ese impacto? Bueno, la guerra comercial es algo negativo, algo que destruye confianza en el comercio global. La incertidumbre de los aranceles, más allá del nivel absoluto al que se encuentre, pues también pues genera distorsiones, desconfianza de los agentes económicos, pero no es lo único que afecta a las bolsas. Sobre todo a corto plazo, en nuestra opinión, están muy influenciadas por la política fiscal ultra expansiva que están llevando a cabo pues, las principales economías del mundo. Están gastando mucho más dinero del que ingresan. ¿Y eso cómo lo van a pagar? Pues previsiblemente contra inflación. Entonces, lo que no tiene sentido quedarse en las manos de los inversores es un activo que se deprecia. Entonces, pues esos activos, siempre ese euro, esos dólares, pues tratas de invertirlos en algo que te proteja contra la inversión, y para eso lo mejor son los activos reales, pues que te den dividendos, que te den opciones de crecimiento, aunque no dividendos actualmente, pero sí opciones de obtener mayores retornos en el futuro. Entonces, bueno, pues empuja las bolsas hacia arriba. ¿En qué se van a seguir apoyando las bolsas después del verano, a la vuelta de vacaciones, para seguir subiendo, para que las sigamos viendo en zona de máximos? ¿A qué se van a agarrar, Juan? Bueno, decir qué es exactamente lo que van a hacer después de verano, pues no lo sabemos nosotros, ni creo que lo sepa nadie. Pero probablemente seguirán, hay distintas fuerzas que llevan un tiempo de medio plazo y que no creo que cambien a corto plazo, como es el que se vayan a gastar mucho más o los tipos de interés vayan a mantenerse bajos para el nivel al que deberían. Entonces, la política monetaria tampoco va a ser restrictiva, sino que más bien va a apoyar el crecimiento, y con una política fiscal expansiva, con una política monetaria que no va a ser restrictiva, pues lo más posible es que la inflación repunte. En esa política monetaria, en esa hoja de ruta, ¿cuántas bajadas de tipos, Juan, esperáis este año en Estados Unidos? Contábamos esta mañana lo último, el informe de JP Morgan, en el que habla de 4 bajadas de tipos consecutivas por parte de la FED en las próximas 4 reuniones, 25 puntos básicos en cada una. Quedan 3 reuniones a la vuelta de verano de la FED este año, así que hablaríamos de 3 bajadas en lo que queda de año. Venía JP Morgan de pronosticar solamente una, así que es cambiado bastante esa opinión. Hoy en la agenda, entre lo poquito que tenemos, vamos a estar pendientes si dice algo de esto, la comparecencia que tiene esta mañana el presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, a ver si da alguna pista.
¿Qué dibujáis? No sé si lo de JP Morgan te sorprende, ese cambio de guión o ese cambio de opinión tan pronunciado. Bueno, son sus opiniones basadas pues en un enfriamiento de la economía y en el miedo de que los aranceles pues impacten más en el crecimiento, sobre todo Estados Unidos, porque los aranceles a todos los países les impactan por su relación comercial con Estados Unidos, pero a Estados Unidos le impacta con su relación comercial con el resto del mundo. Es decir, el impacto es mucho mayor allí. Y bueno, a corto plazo puede tener efectos positivos, pero a largo plazo negativos. Entonces, nosotros no hacemos una estimación tal como lo hace este banco de inversión, sino que, bueno, lo que vemos es que la Reserva Federal, no sabemos hasta qué punto a corto plazo con un presidente de la Reserva Federal pues enfrentado un poco a Donald Trump, va a bajar tan rápido los tipos de interés, pero sí sabemos que en unos meses, en 9 meses, Donald Trump designará a su sucesor, bueno, estará en el cargo, acabará el mandato de Jerome Powell y bueno, ese sucesor bueno, probablemente hará lo que Donald Trump le diga que haga. Bolsa española, protagonista también esta semana, tercer día consecutivo que cerraba máximos de hace 17 años, por encima de 14.600 puntos. No sé si ha cambiado el foco, la posición que tenéis en los fondos, Juan, sobre la bolsa española. ¿Qué visión tenéis? No sé si lo veis como oportunidad de inversión. ¿Qué exposición tenéis al IBEX? Bueno, al IBEX tenemos la verdad muy poca y la realidad es que en el IBEX las empresas que más pesan pues no vemos que tengan mucha alineación entre directivos y accionistas, no son los primeros directivos los mayores accionistas, no vemos mucho skin in the game en esas compañías y sí, en cambio hay otras compañías más pequeñas dentro de la bolsa española donde sí vemos esa alineación de intereses y sí los fondos Avantage pues tienen un peso relevante, pero no vamos eligiendo las inversiones en función de los mercados ni de los sectores, sino compañía a compañía, ya que cada modelo de negocio es muy diferente del de al lado. Aunque sea el mismo sector, en el mismo mercado, cada empresa igual se gestiona de una manera muy diferente. No sé si tenéis en cartera, y termino por ahí, Juan, banca y sobre todo si tenéis BBVA o Sabadell, alguna de las dos en cartera, y cómo estáis viendo todo este proceso de OPA y las novedades de ayer, por ejemplo. BBVA reconociendo que va a estudiar los riesgos de la operación tras la junta de Sabadell, en la que se aprobaba esa megadividendo y la venta de TSB, y si eso cambia ahora mismo los planes y podemos ver una retirada de OPA por parte del BBVA. Bueno, realmente en cartera de Avantage Funds, en banca española solo está Renta 4 Banco, que crece en cuota de mercado de forma consistente todos los años contra los principales bancos del IBEX. Y en respecto a BBV, Sabadell, no tenemos inversión en ellos, no vemos que los directivos van a sus intereses más que a los de los accionistas. Y si analizamos tal, pues sí que vemos que los intereses de los directivos del BBV sean crecer, sea tener más control, más poder, ¿no? Un banco más grande, dirigir un banco más grande. Y en el caso de los accionistas, dada la situación de partida, pues quizás también les convenga una fusión porque hay muchas sinergias de costes y se eliminaría a un competidor. Entonces, pues al final, vía márgenes, también conseguirían unos mejores resultados. Entonces, bueno, creo que una fusión sería positiva a medio plazo. Las limitaciones y todas las trabas que se ponen son relativas, impactan sobre todo en el corto plazo, las impuestas por el gobierno, pero a largo plazo pues la fusión de las dos entidades tiene sentido desde un punto de vista de balance, de resultados y de márgenes. Pues a partir de las 9 salimos de dudas cómo recibe el mercado y esa noticia, esa posibilidad, ese paso atrás que puede dar el BBVA. Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage Pure Equity, gracias por el análisis, a ver si aquí en España vamos a por la cuarta consecutiva. Que vaya bien el día, buen viernes, buen negocio. Buen viernes, muchas gracias. Decodifica tu dinero, desbloquea tu futuro. Mensaje de Marga para sus jefes.
Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas Bosch, Samsung, Candy, DeLonghi, Philips, Ninja y tablet Samsung Galaxy Tab A9 Plus 11 pulgadas de 299 a 219 euros. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La comarca de Ávila, La Moraña, está a punto de finalizar la instalación de 3 parques fotovoltaicos que abastecerán de energía renovable al sistema de riego. Con una inversión de 1,3 millones de euros, se espera reducir la factura energética hasta un 45%. Las plantas solares ubicadas en las estaciones de bombeo de Nava, de Arévalo, Magazos y Gutiérrez Muñoz suman una potencia de 1,2 megavatios y forman parte del plan autonómico para extender las energías renovables en el regadío. Este plan ya actúa en más de 92.000 hectáreas, superando el objetivo inicial de legislatura. La inversión se enmarca en una estrategia más amplia de modernización rural que ha transformado más de 11.700 hectáreas en esta zona, con mejoras en infraestructuras, caminos, desagües y redes eléctricas e hidráulicas. La economía a tu alcance. 7:46 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a echar un vistazo a los periódicos para completar así esta primera hora y completar la actualidad de este viernes 8 de agosto. Empezamos con la prensa económica de nuestro país, Diario Expansión, con lo que acabamos de analizar con Juan Gómez Bada. BBVA admite más riesgos en la OPA por Sabadell. Titula hoy a 4 columnas el Diario Expansión. Dice que reconoce el impacto de las condiciones del gobierno y del megadividendo. También en clave empresarial y destacado en la portada de Expansión, Neynor, Aedas y Metrovacesa elevan un 30% de las preventas de viviendas. Dice también la portada de Expansión que la posible tregua en Ucrania impulsa la bolsa y que así es el nuevo orden mundial de Trump, con fotografía para el presidente de Estados Unidos y entrecomillado esas declaraciones que les contábamos ayer. Miles de millones de dólares fluirán ahora hacia Estados Unidos. Un asunto más en clave empresarial en la portada de Expansión. Iberia amplía sus vuelos a América Latina, 350 a la semana. Vamos con El Economista, también hoy con BBVA. Dice que abre la puerta a retirar la OPA a Sabadell y revisa sinergias. Dice que admite que hay nuevos riesgos tras la venta del TSB al Banco Santander. Habla también sobre este asunto de que la ecuación de canje es aún desfavorable en un 7%. Fotografía también en El Economista para Donald Trump. Amenaza con aranceles del 100% a los chips y carga contra Intel. Dice que no afectará a las tecnológicas si se arancela a los chips que fabriquen en Estados Unidos. Vemos también en la portada del Economista que la destrucción de empleo temporal marca récord, 1,8 millones en junio, que Barclays aflora un 3,35% de Nagas como quinto accionista y que DHL advierte de un caos logístico mundial ante la guerra comercial. Y en la portada de 5 días, pues también 3 de 3. BBVA revisa los riesgos de la OPA tras la venta de TSB por Sabadell. Habla también de otros asuntos 5 días. España, epicentro turístico, dice que abrirán 775 nuevos hoteles, que Trump endosa a Toyota una factura de 8.140 millones y que el IBEX enfila el objetivo de los 15.000 puntos
con permiso de Estados Unidos. La prensa nacional y la internacional, ¿qué están contando, Elena, esta mañana? Pues vamos a comenzar, como siempre, por el diario El País, que habla precisamente de esa noticia que hemos ido contando a lo largo de la mañana, de cómo Netanyahu asegura que quiere tomar el control total de Gaza. El primer ministro de Israel sostiene que se trataría de una ocupación temporal de la franja. La cúpula militar y también las familias de los rehenes se oponen frontalmente, dice, a esta decisión. Es el principal titular del diario El País, que también comparte protagonismo. En este caso se hace balance de ese año de Illa. Dice que Cataluña olvida el proceso y se remanga para la financiación. Y también muestra en portada cómo Vox trata de arrastrar al Partido Popular a una campaña nacional contra el Islam. En la portada del diario El Mundo, asunto también destacado para Netanyahu, dice que se lanza a tomar el control de toda la franja de Gaza y también comparte protagonismo esta mañana esta portada con los presupuestos y con Cataluña. Habla de Puigdemont, dice que exprime a Sánchez desde Waterloo. De presupuestos dice nada porque un año después de fugarse, se habla también de todo lo que falló en ese 8 de agosto para que se le escapara a los Mossos, pues el expresidente se niega a aprobar las cuentas y exige a Pedro Sánchez, un interlocutor con peso en el PSOE, insiste en lograr la oficialidad del catalán en la Unión Europea y las competencias migratorias. También es noticia en esta portada del diario El Mundo cómo Trump y Putin acuerdan verse en una cumbre marginando a Zelensky y a la Unión Europea, y cómo también Estados Unidos activa ya sus aranceles sin el acuerdo sobre los chips y los coches que le pide Bruselas. En la portada del diario ABC habla en este caso también de Israel, dice que movilizará miles de soldados para tomar el control total de Gaza, pero comparte el protagonismo con una noticia que tiene como protagonista a Interior. Dice que no incluyó cláusulas de seguridad para evitar la oferta a la baja de Huawei. Altos funcionarios han confirmado que se añaden en los pliegos cuando la compañía implicada supone un riesgo. Sin trabas, dicen que el gabinete chino siempre gana por precio. En la portada del diario La Razón habla de ese tercer grado por la corrupción. El PP dice que cerca a Sánchez en el Congreso. También es noticia como Netanyahu confirma la ocupación de Gaza, pero no su anexión, y entre otros asuntos también muestra en portada como el BBVA admite ya la posibilidad de renunciar a la OPA sobre el Sabadell, y una noticia también que habla de cómo la Seguridad Social tumba el 60% de peticiones de paro de los autónomos. En la prensa catalana, en el diario La Vanguardia, apunta en su principal titular cómo los obispos censuran el veto antimusulmán del PP y de Vox en Jumilla. También es noticia como el BV informa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la venta de TSB complica la OPA del Sabadell, y también habla de cómo Trump incluye los chips en su política de aranceles masivos. Para el periódico de Cataluña, se habla de cómo Illa sobrevive en minoría al primer año pendiente de los acuerdos con el Estado. Dice que el presidente normaliza la relación con Madrid a la espera de Rodalíes y también de la financiación. Y habla también de cómo BBVA admite dificultades para la OPA tras la Junta de Accionistas del Sabadell. Y en la prensa internacional comenzamos en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla de cómo el CEO de Intel se encuentra bajo el ataque de Donald Trump, pero dicen que el director ejecutivo y la junta directiva del fabricante de chips ya se habrían enfrentado sobre cómo revivir al gigante tecnológico antes de que Donald Trump pidiera la destitución precisamente de ese director ejecutivo. También habla de cómo Apple se adelantó en los aranceles y decidió hace años fabricar iPhones en China. En The Washington Post habla de cómo el Gabinete de Seguridad de Israel aprueba el plan para que el ejército ocupe la ciudad de Gaza, y de Financial Times habla de KKR, dice que recortó las condiciones con grandes patrocinadores para ofrecer a los grandes inversores una mayor participación en los acuerdos. El Reino Unido, The Times habla de Israel, dice que podría cortar los lazos de seguridad si Starmer reconoce a Palestina, y el Le Monde también, asunto destacado como Israel se prepara para ocupar toda la franja de Gaza. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta el 60% de descuento en una selección de productos de Puma y Under Armour. Y hasta un 50% en una selección de Nike y Adidas. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. En nuestro radar de hoy aparece una compañía que no termina de arrancar este año, Puma. La marca de zapatillas publicó previsiones que decepcionaron al mercado y que hicieron que sus acciones bajaran hasta puntos que no se veían desde 2016. Sus títulos se cotizaron en 22 euros. La compañía augura unos ingresos antes de impuestos para este año de entre 500 y 620 millones de euros, un 27% por debajo de lo que los analistas calculaban, que era de 690, e inferiores también a los 622 millones que ganó el año pasado. La empresa pierde la mitad de su valor de mercado en 2025 y se queda con una capitalización de 3.100 millones de euros. Miguel Méndez, analista independiente. Yo siempre he estado bastante receloso y sobre todo ya con la caída anterior, porque no es el primer trimestre que incumple y que cae. Es decir, si nos retrotraemos atrás, hemos visto esta caída en resultados previa. Esta caída es de la presentación de resultados anteriores, un profit warning. Pero es que ahora hay otro, de manera que la cotización se ha ido de entornos de 47, 48 euros a 22. Estas malas previsiones vienen de la mano con unos resultados dispares en 2024. Aumentó sus ingresos un 2,5%, pero facturó casi un 8% más. También ingresó un 4,4% más con sus ventas, gracias sobre todo a su división de calzado. Y es que como hizo su gran rival Adidas o Nike, Puma ha conseguido sacar grandes beneficios con sus modelos retro. En 2024 recurrió al modelo Palermo replicando los modelos Samba y Gazelle de Adidas. Estas versiones retro hicieron darle la vuelta a un mal 2024 para la compañía. Nike anunció hace unos días el relanzamiento de sus icónicas T90. Estas zapatillas que llevaron jugadores como Ronaldinho o Ronaldo tendrán un modelo de calle. Ahora Puma seguirá apostando por esta vía de cara a 2025. Puma sacará este año su nuevo modelo Speedcat en colaboración con Balenciaga. Con este anuncio matarán dos pájaros de un tiro, explotar el mercado de lujo y el universo retro. Será una apuesta arriesgada, ya que este zapato, que reinventa el modelo sacado en 1999 y que tiene influencias de la Fórmula 1, presenta el exterior ligeramente rasgado. ¿Cómo elige Puma a sus socios? Arne Freud, CEO de Puma. Para nosotros, las asociaciones son importantes para destacar nuestra credibilidad en el deporte. En otras palabras, buscamos visibilidad o socios que puedan darnos visibilidad en los respectivos deportes. Y por supuesto, el éxito del respectivo equipo o del respectivo atleta es extremadamente importante para nosotros, para demostrar que nuestros productos tienen éxito al más alto nivel de rendimiento. Además, la compañía sigue muy ligada al mundo del fitness, tanto es así que llegó a un acuerdo para patrocinar y vestir a los atletas de la competición de fitness Hyrox. Nos hemos convertido en el socio global de Hyrox, lo que nos da la oportunidad de tener un nuevo acceso a toda la comunidad de formación. Es la mayor comunidad deportiva del mundo, simplemente porque el equipo de fitness es el mayor de los respectivos países juntos. Esto nos da la oportunidad de enfatizar nuestras pretensiones como marcador de rendimiento y también nos da acceso a un grupo de clientes completamente nuevo. La historia de Puma se remonta a 1924. Los hermanos Rudolf Dassler y Adolf Adi Dassler fundaron la fábrica de zapatos Hermanos Dassler, pero en 1948 se separaron en dos empresas independientes. Rudolf Dassler creó Ruda y Adi Dassler creó Adidas. Posteriormente, Ruda se convirtió en Puma. Dos minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Arranca este último día de la semana con niveles muy bajos de circulación en estos momentos y por ello, sin ninguna complicación, a estas horas van a circular de modo ligero, tanto en toda la M30, en todos sus recorridos, como en los accesos desde el extrarradio. A estas horas se han ido activando todos estos accesos, pero se mantienen con circulación ligera. La más activa, destacamos la entrada desde la A42, especialmente en la zona de Plaza Elíptica y Antonio López. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, misma situación, todos ellos bastante ligeros, aunque destacamos en la parte este de la ciudad la entrada por O'Donnell y al otro lado en los últimos momentos se ha incrementado bastante la entrada por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, hacia Bermúdez y José Abascal. En el interior van a encontrar en líneas generales por el momento calles bastante vacías. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros.